Salvado para servir. Buenas noches, Salvado para Servir Internacional. Y a los que nos visitan por primera vez, bienvenidos a la transmisión de esta noche, aquí en Salvado para Servir, en Perspectivas Proféticas. Y antes de comenzar esta noche, inclinemos nuestros rostros para recibir la palabra de oración. Padre Celestial, estamos agradecidos por tu fidelidad hacia nosotros. Gracias por los ángeles ministradores que envías para ministrarnos. Tú quieres salvarnos. Envía tu palabra y tráenos sanidad a nosotros, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Perdónanos nuestros pecados y bendice esta presentación. Te agradecemos por escucharnos, te agradecemos por respondernos. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Aquellos que han estado siguiendo el desarrollo de los eventos actuales en cumplimiento del fin del tiempo de las profecías bíblicas entienden que el protestantismo está en el corredor de la muerte y que se ha fijado una fecha de ejecución para el 31 de octubre de 2017 en Londres, Suecia, donde católicos, protestantes, luteranos y otros profesos evangélicos protestantes declararán que la reforma ha terminado. Nosotros sabemos que el 31 de octubre de 2017, este año, ellos conmemorarán los 500 años de Martín Lutero clavando sus 95 tesis contra las corrupciones del papado en la puerta de Wittenberg. Ellos están conmemorando esto, pero declarando que la reforma ha terminado, ejecutando la reforma, matándola. Pero los verdaderos protestantes entienden que la reforma no comenzó con Martín Lutero y tampoco terminó con él. Esta continuará hasta el fin de la historia de esta tierra y todos aquellos que quieran ser una parte de llevarla adelante y hacer su obra, la verdadera obra protestante en estos últimos días, necesitan entender el aumento en el progreso de la reforma protestante. Ellos necesitan entender también precisamente contra quién y contra qué los reformadores estaban protestando. Y no hay otro libro que nos ilumine con respecto a estas verdades como este maravilloso libro, divinamente inspirado, La Gran Controversia. Amén. Como has hablado sobre la Gran Controversia, vamos a empezar una serie estudiando los capítulos del libro La Gran Controversia. Así que yo voy a pedirles a ustedes que obtengan sus libros, porque cada semana, por la gracia de Dios, vamos a ir capítulo por capítulo a través del libro La Gran Controversia. Estamos viviendo en esa época en la que, como dijo Hillary, nosotros debemos entender contra quién y contra qué nosotros debemos estar protestando. Y para que nosotros podamos protestar y agradar a Dios, nosotros debemos entender el mensaje. Ahora, muchas veces, cuando la gente lee este libro, La Gran Controversia, ellos normalmente comienzan en los últimos capítulos, capítulo 25, 21 del libro, la segunda mitad del libro, y la mayoría de la gente no lee los capítulos iniciales del libro La Gran Controversia. Y lo que yo quiero hacer entender a todos ustedes que para que entiendan y apliquen correctamente los capítulos finales del libro La Gran Controversia,
Ustedes primero deben estudiar y comprender los primeros capítulos. Así que los primeros capítulos son el tipo y luego el antitipo encontramos en los últimos capítulos. Exactamente. Me refiero básicamente a los primeros 14 capítulos. Realmente son el fundamento para los últimos tiempos. Y ustedes tienen algunas personas que leen esos capítulos, los primeros 14 capítulos del libro, los primeros 15 capítulos que tratan de los reformadores, de la destrucción de Jerusalén y todo el camino a través de los reformadores. Pero también mucha gente no lee la introducción. Y la introducción fue escrita por la propia autora, Elena G. de White, en este libro La Gran Controversia. Así que lo que nosotros vamos a hacer, nosotros vamos a ver la introducción de La Gran Controversia, así como el capítulo 1, titulado La destrucción de Jerusalén. No vamos a leer todos los párrafos del libro, pero vamos a resaltar y examinar algunos párrafos potentes en la introducción, así como en el primer capítulo. Comencemos con una declaración de apertura aquí en el primer párrafo en la introducción. Hilary, en el gran conflicto final, Satanás empleará la misma política, manifestará el mismo espíritu y trabajará por el mismo fin que en todas las épocas precedentes. Lo que ha sido, será, excepto que la lucha venidera se caracterizará por una intensidad terrible, como el mundo nunca ha presenciado. Los engaños de Satanás serán más sutiles, sus asaltos más decididos. Si fuera posible, él extraviará a los elegidos, desarrollar las escenas de la gran controversia entre la verdad y el error, revelar las artimañas de Satanás y los medios por los cuales él puede ser resistido con éxito, presentar una solución satisfactoria del gran problema del mal, arrojando tal luz sobre el origen y la disposición final del pecado, como para hacer plenamente manifiestas la justicia y la benevolencia de Dios en todos sus tratos con sus criaturas y mostrar la naturaleza santa e inmutable de su ley. Es el objeto de este libro, que por medio de su influencia, las almas puedan ser liberadas del poder de las tinieblas y lleguen a ser partícipes de la herencia de los santos en luz, para alabanza de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Es la ferviente oración de la escritora. Amén. Este es un potente párrafo de apertura. Esas páginas 14 y 15 en la introducción. Ahora, ustedes están viendo cuál es el objetivo del libro La Gran Controversia, solo a partir de esas dos primeras declaraciones. Miren este otro párrafo que viene en la introducción. Dice en la página 14 en español: como el Espíritu de Dios ha abierto a mi mente las grandes verdades de su palabra y las escenas del pasado y del futuro, se me ha pedido que dé a conocer a otros lo que ha sido revelado para trazar la historia de la controversia en las épocas pasadas y especialmente para presentarla de manera que arroje luz sobre la lucha que se avecina en el futuro. En cumplimiento de este propósito, la hermana White dice: me he esforzado por seleccionar y agrupar los acontecimientos de la historia de la Iglesia, de tal manera que se pueda seguir el desarrollo de las grandes verdades probatorias que en diferentes periodos se han dado al mundo, que han excitado la ira de Satanás y la enemistad de una iglesia amante del mundo, y que han sido mantenidas por el testimonio de aquellos que no amaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Amén. Este párrafo, cuando ustedes leen y reflexionan sobre ellos realmente te hacen preguntarte a ti mismo: querido Dios, ¿qué es suficiente para estas cosas? ¿Quién está realmente preparado para ser tu verdadero protestante en estos últimos días? Miren esto, sí, y es por eso que es una bendición que este libro nos haya sido dado. Ya sabes, porque, como vemos aquí, fue para dar a conocer las artimañas de Satanás, porque sus tácticas son siempre las mismas, y así que nosotros mismos podemos ver por qué es importante que este libro sea el libro que debe leerse, meditarse y estudiarse seriamente en estos últimos días. Dice en la página 15 en español: no es tanto el objeto de este libro
presentar nuevas verdades sobre las luchas de los tiempos pasados, como poner de manifiesto hechos y principios que tienen relación con los eventos venideros. Sin embargo, vistos como una parte de la controversia entre las fuerzas de la luz y las tinieblas, todos estos registros del pasado se ven con un nuevo significado, y a través de ellos se arroja una luz sobre el futuro, iluminando el camino de aquellos que, como los reformadores de las épocas pasadas, serán llamados, incluso a riesgo de todo bien terrenal, a dar testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Saben? Mi mente se remonta al hecho de que los profesos adventistas del séptimo día han enterrado el libro de la gran controversia. Y ellos ahora están vendiendo y promoviendo lo que ellos llaman la gran esperanza y diciendo que se necesita en lugar de la gran controversia como un libro de evangelismo para el mundo. E incluso la gran esperanza está vacía de esta introducción. Está vacía de esos capítulos anteriores, los 14 o 16 capítulos. Amigos, este libro, no se pierdan este punto. Este libro, La Gran Controversia, este es el libro para preparar a los 144,000, aquellos que estarán de pie con el Cordero, Cristo Jesús, en estos últimos días. Este es el libro. Enterrar este libro, desechar este libro, poner cualquier otro libro en su lugar es alta traición contra Jesucristo. Así es. Hillary, página 14 en español de La Gran Controversia. En estos registros podemos ver un presagio del conflicto que tenemos ante nosotros. Al considerarlos a la luz de la palabra de Dios y mediante la iluminación de su Espíritu, podemos ver al descubierto las artimañas del malvado y los peligros que ellos deben evitar quienes quieran ser hallados sin falta ante el Señor en su venida. ¿Y cómo es llamado ese grupo que será hallado sin falta antes de que el Señor venga? Los 144,000. Vayamos al capítulo 14 de Apocalipsis. Vayan allí conmigo. Capítulo 14 de Apocalipsis. Estos principios están establecidos en la introducción. En el verso número 1, ustedes ven los 144,000. ¿De acuerdo? Y el verso número 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres porque ellos son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Y el verso 5 dice, y en su boca no se halló engaño alguno, pues ellos son sin falta ante el trono de Dios. Amén. Y a medida que continúas en el capítulo, en el siguiente verso se abre el mensaje que los 144,000 darán al mundo, para preparar también al mundo para que se presenten ante Dios sin falta. Así que esto significa que el mensaje de los 3 ángeles pueden ser acuñados como los mensajes de protesta. Ellos encapsulan la reforma protestante. Todo está allí en esos 3 mensajes. Ahora, así que acabamos de cubrir los puntos destacados de la introducción del libro La Gran Controversia. Ahora vamos a profundizar en el primer capítulo del libro La Gran Controversia, titulada La destrucción de Jerusalén. Este libro no está escrito como una compilación, un escrito sencillo sobre la inspiración de Elena G. de White. Y aunque ella ha escrito muchos otros libros, específicamente la serie del conflicto de los siglos, como libros como Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El deseado de todas las gentes, Los Hechos de los Apóstoles y La Gran Controversia. 5 libros. De todos ellos, el prefacio, la introducción, ella solo escribió para el libro La Gran Controversia, para mostrarles cuán importante es este libro. Ella escribió el prefacio, la introducción, y en segundo lugar, a pesar de que ella ha escrito muchos otros libros, ¿cuál supera a cualquier otro libro que Satanás trató de obstaculizar a la hermana White de escribir? La Gran Controversia. La Gran Controversia. Este es el libro que el diablo odia. Así que ahora, mientras ustedes observan la destrucción de Jerusalén, nosotros queremos el tipo y el antitipo, porque los eventos que llevaron a la destrucción de Jerusalén, esos mismos eventos están presentes hoy.
Y como vemos, basados en la gran controversia y la Biblia, nosotros entenderemos que estamos viviendo en las escenas finales de la historia de esta tierra. Así que ahora centrémonos en uno de los capítulos donde Cristo mencionó la destrucción de Jerusalén. Vayan a Lucas 19 conmigo. Lucas capítulo 19. En Lucas capítulo 19, y amigos, tenemos mucho que cubrir, así que perdónenme si sueno como si estuviera apurado, pero tenemos mucho que cubrir. Yo creo que hemos comenzado la primera parte de esta serie. Yo creo que el enemigo va a hacer todo lo posible para detener y obstaculizar esto, pero por la gracia de Dios, nosotros estamos suplicando la sangre de Jesucristo para liberación y para que Él nos preserve, para que su palabra pueda avanzar con poder, con convicción y con mucha iluminación. En Lucas 19, solo a modo de referencia, desde el verso 28 hasta el verso número 36, esta es la entrada triunfal. Este es el primer día de la última semana de Cristo sobre esta tierra. Así que lo primero que quiero que escriban, aunque podamos hacer todo lo posible para tener las notas del sermón para esta serie, haremos todo lo posible, pero por favor tomen notas. Lo primero que deben escribir es que cuando Cristo mencionó la destrucción de Jerusalén, Él hizo esto en el primer día de la semana, domingo. Esta es la última semana de su ministerio terrenal. En el verso número 37 y verso número 38, la Biblia dice que la gente comenzó a hacer algo. ¿Qué estaban haciendo ellos aquí, Hilary? Bien, en el verso 38 dice que ellos estaban diciendo, bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor. Ellos estaban regocijando de que Cristo venía. Pero ellos entendieron mal que Él venía, porque ellos dijeron, bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Él venía a reinar como Rey en ese momento? No, no lo era. No fue el mismo Cristo que dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían. Así que esto muestra que ellos no entendieron las profecías. ¿De qué profecía estamos hablando? El pastor mencionó la última semana del ministerio terrenal de Cristo, de su vida. En lugar de eso, nos lleva de regreso a Daniel 9, la profecía de Daniel 9, la última semana. Cristo iba a la cruz, Él iba a ser crucificado. La gente no entendió las profecías y tristemente los discípulos ni siquiera entendieron las profecías. Espera un minuto. ¿Me estás diciendo que en los últimos días del ministerio terrenal de Cristo, los últimos 7 días, el pueblo y los discípulos no entendían su ministerio? Ellos no entendían. Miren la declaración. Aquí voy a citar ahora el libro La Gran Controversia, página 580 en español. De acuerdo, amigos, porque esta es una declaración. Nos dice que como fue entonces, así será en los últimos días. Imaginen a los discípulos más cercanos de Cristo, que no entendían que Cristo no sería coronado rey, que Él sería el Cordero de Dios sacrificado, crucificado, para quitar el pecado del mundo. Ellos eran ignorantes, a pesar de que Cristo una y otra vez les dijo, yo voy a ir a la cruz. Sí, la iglesia y el Estado, los ancianos, los principales sacerdotes se unirán para crucificarme, pero yo me levantaré al tercer día. Muy bien, rápidamente, amigos, en el libro La Gran Controversia, el capítulo titulado Las Escrituras son una salvaguardia, dice esto. No leeré todo. Miren esto cuidadosamente. Dice esto. Las palabras que ellos necesitaban recordar fueron desterradas de sus mentes, y cuando el tiempo de prueba llegó, los encontró desprevenidos. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas como si Él no les hubiera advertido. Así, en las profecías, el futuro se abre ante nosotros tan claramente como se abrió a los discípulos mediante las palabras de Cristo. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de prueba y la obra de preparación para el tiempo de angustia se presentan claramente, pero multitudes, escuchen atentamente, pero multitudes en la iglesia, pero multitudes no comprenden más estas importantes verdades como si nunca hubieran sido reveladas. Satanás vela para arrebatarles toda impresión que los haría sabios para la salvación, y el tiempo de angustia los encontrará desprevenidos.
Y seguramente esto se cumplió con los discípulos. La crisis les sobrevino a ellos y cuando Cristo fue herido y como Él profetizó, ellos fueron esparcidos. Ellos no estaban preparados porque ellos no sabían las profecías. Ellos no recordaban las palabras de Cristo. Así que eso significa que necesitamos estudiar ¿qué entonces? Profecía, los tiempos. Miren esto cuidadosamente en el verso 39 de Lucas 19. En el verso 39 la Biblia dice ahora que los fariseos miran a Cristo en el mismo lugar, esto es, en el domingo de la última semana del ministerio terrenal de Cristo, y los líderes de la iglesia le dijeron a Cristo, reprende a tus discípulos. Diles que se callen. ¿Por qué ellos dijeron eso? Me refiero a qué estaban tratando de silenciar ellos. Ellos estaban tratando de silenciar por completo el mensaje de protesta. Y fíjense qué dijo Cristo en el verso 40. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras inmediatamente clamarían. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, una cosa es la razón por la que Cristo permitió este regocijo, aunque como mencionamos antes, ellos estaban alabando a Dios, ya saben, pensando que Él sería rey. Él permitió que esto siguiera adelante porque Él necesitaba la atención de todas las personas sobre Él mismo, porque Él sabía la obra que Él iba a completar unos días después cuando Él murió en la cruz como el Cordero de Dios, y por eso Él estaba tratando de llamar su atención de regreso a la verdadera profecía. Por lo tanto, Él no los reprendió y Él les permitió continuar porque Él necesitaba que la gente, el pueblo, se enfocara en Él y en sus movimientos finales hasta la cruz. Así que aunque el mensaje no fue preciso, porque el tiempo no era, ¿ves el tiempo? Era un mensaje de urgencia. Y nosotros también lo vimos algunas veces en la historia. ¿Con quiénes? Durante el movimiento millerita. Ellos tuvieron el evento errado, pero tuvieron el tiempo correcto en 1844. Ellos estaban esperando que Cristo viniera y destruyera la tierra con fuego. Y muchas personas, ustedes saben, se unieron al movimiento que, saben, ellos dieron sus corazones a Cristo, se convirtieron, se bautizaron e incluso comenzaron a predicar el mensaje ellos mismos cuando el tiempo llegó. Ellos tuvieron el evento equivocado, pero el tiempo era correcto. Pero Dios permitió esto. La hermana White nos dijo que el Señor puso su mano sobre la parte de la profecía. Él contuvo el entendimiento por una razón particular. Él quería probar sus corazones y Él permitió que esto sucediera. Así fue durante ese tiempo en la entrada triunfal. Y noten, en las horas finales, los últimos días del ministerio terrenal de Cristo, los líderes querían silenciar la voz. No prediquen ese mensaje sobre bendito es el Rey. Aplicación en los últimos días. Los profesos predicadores dentro de la iglesia de Dios. El movimiento de los últimos días. Los profesores en las escuelas. Ellos harán todo lo posible para silenciar el mensaje concerniente a la segunda venida de Jesús. Porque Él viene como un rey. Y esto tiene 3 aplicaciones para los últimos días. Cuando ellos tuvieron la osadía de decirle a Cristo, dile a tus discípulos que se callen. Nosotros no queremos escuchar ese mensaje. Y Cristo dijo, si ellos callaran, las mismas piedras clamarían. En otras palabras, Cristo tendrá una voz de protesta. Cristo tendrá una voz clamando en el desierto. Ahora, amigos, si ustedes recuerdan, solo hace unos meses, miren la pantalla aquí, fue Tony Palmer con el Papa Francisco y Kenneth Copeland y los evangélicos quienes hicieron la siguiente declaración. Continúen en las palabras azules aquí en el centro. Dice, este es Tony Palmer hablando. Hermanos y hermanas, la protesta de Lutero ha terminado. ¿Es la vuestra? Así que, ¿cuál es la implicación aquí? No hay necesidad de protesta. Cállense, exactamente. Si no hay, él continúa. Si no hay más protesta, ¿cómo puede haber una iglesia protestante? Él dijo, y por supuesto, continúa, pero noten ahora, amigos, cuidadosamente que hay una segunda aplicación aquí. 1. Mientras que el mundo está diciendo que la protesta termina el 31 de octubre del 2017, ellos están planeando firmar oficialmente ese documento, el fin de la Reforma Protestante. Así que ahora cállense ustedes, adventistas del séptimo día, porque el enemigo del pueblo de Dios sabe quiénes son el verdadero remanente. Ellos conocen. Y en segundo lugar, dentro del adventismo del séptimo día, ustedes tienen el mismo principio en práctica. Ustedes recuerdan en capítulo 1 de Juan, el verso 19 hasta el verso 25,
Los levitas y los sacerdotes, los fariseos, vinieron a Juan el Bautista y dijeron: ¿eres tú Elías? ¿Eres uno de los profetas? ¿Eres tú el Cristo? Si tú no eres, ¿por qué entonces tú estás bautizando? ¿Por qué tú entonces estás haciendo esta obra? ¿Qué estaban diciendo ellos realmente? Cállate. Eso es lo que ellos estaban diciendo en esencia. Y si ustedes miran en Lucas 20, vuelvan a mirar Lucas 19, en Lucas 20, verso 1 al verso número 7, verso 8, los fariseos y los escribas tuvieron la osadía de decirle a Cristo y preguntarle: ¿por qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad para estar bautizando, para estar enseñando, para estar predicando, para estar llevando adelante la obra médico-misionera? En otras palabras, ellos le estaban diciendo al Creador, ellos le estaban diciendo al Redentor que se callara. Correcto, pero porque él no estaba conectado con su secta, porque él no pasó por sus escuelas. Así que, ¿cuál es la aplicación para nosotros en los últimos días? Cuando Dios levantará a hombres como Juan el Bautista, hombres incluso como Cristo, como Elías, para llevar adelante una obra autodependiente, que porque ellos no están vinculados a una de las iglesias de la conferencia, ellos van a ser dichos por los predicadores de las conferencias y los así llamados predicadores de verdad presente: cállense. Correcto, y luego ellos van a enviar documentos para decir al pueblo qué predicadores no deben escuchar, qué ministerios no deben seguir, pero podemos ver aquí también otra forma en que esta protesta está siendo silenciada dentro de la iglesia. Es como mencionaste, relegando la gran controversia al basurero histórico y al publicar la gran esperanza donde se extrae la protesta. Y podrían ver por qué los fariseos intentaron silenciar a los discípulos cuando ellos estaban declarando a Cristo: bendito es el Rey. Sabemos que cuando Él fue crucificado, ellos dijeron: nosotros no tenemos rey sino el César. Así que ellos no querían que Cristo obtuviera esa lealtad. Y también cuando Pilato puso eso en la cruz, ¿qué dijeron ellos de nuevo? Ellos dijeron: no pongas, Él es el Rey de los judíos, sino Él dijo que Él era el Rey de los judíos. Ellos también dijeron: nosotros no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Así que nosotros vemos que ellos rechazaban a él como rey y a cualquiera que lo aceptara como rey. Ellos trataban de silenciarlo. Miren el contraste. Así que esto es en domingo, el primer día de la última semana del ministerio terrenal de Cristo. Y la gente está clamando y regocijándose: bendito es el Rey. Pero miren el verso 41, el contraste de emociones. Ellos están clamando, ellos están regocijándose: bendito es el Rey. Sin embargo, ¿cómo se encontraba Cristo? Llorando. Verso 41, y cuando Él se acercó, Él vio la ciudad, ¿y qué? Y lloró sobre ella. ¿Qué contraste? ¿Por qué Él lloraba? Él estaba llorando porque Él sabía lo que iba a suceder. 40 años después aproximadamente, Él sabía lo que iba a suceder en el año 70 después de Cristo. Y también se nos dice en la gran controversia que Él no estaba llorando por sí mismo. La cruz estaba justo delante de Él. Él tenía 3 días, menos de 3 días para la cruz. Él ni siquiera estaba pensando en sí mismo. Él no estaba pensando en la angustia que Él sentiría, ni incluso el dolor físico, incluso el rechazo. Él estaba llorando por su pueblo. Y esta es la última semana de su ministerio terrenal. Él estaba llorando sobre la ciudad, no por los ladrillos y la mezcla, por su pueblo. Y van a ver por qué Él estaba llorando. Número 1, Cristo lloró por su profeso pueblo, porque ellos no estaban dispuestos a estudiar las profecías de la palabra para entender quién era Él y qué implicaba su ministerio. Y si hoy nosotros nos negamos a arrodillarnos con nuestras Biblias para coger la gran controversia y otros libros afines para estudiar por nosotros mismos, nosotros hacemos llorar a Cristo. Nosotros estamos pecando contra las oportunidades de recibir una gran luz. Miren el verso 42. Oh amigos, ¿estamos haciendo llorar a Cristo aquí? Y es por eso que ella dijo que Él miró a través de las edades. Él no solo estaba llorando por la gente de esa generación, Él miró a través de las edades hasta la última generación final y todas las personas que se perderían por las mismas razones. Verso 42, diciendo: si tú conocieras, al menos en este tu día, las cosas que pertenecen a tu paz. Amablemente encierren en un círculo la palabra paz y pongan la palabra protección, porque la hermana White usó la palabra protección, preservación, como sinónimos de la palabra paz.
Si ellos hubieran aceptado a Cristo, de ninguna manera en la tierra Jerusalén hubiera sido destruida. No sucedería, mis amigos, ¿de acuerdo? Avancemos. Las cosas que pertenecen a tu paz. Miren, ¿y qué es lo opuesto de paz? Guerra, destrucción, enemistad, exactamente. ¿Y qué sucedió a Jerusalén? Llegaremos allí. Pero ahora ellas están ocultas de tus ojos. Él lloró porque ellos llegaron a un punto en que Cristo vio que muchos ya no tendrían la oportunidad de recibir la luz y salvación. Verso 43. Porque vendrán días en que tus enemigos te rodearán con una trinchera. Te rodearán y te encerrarán por todos lados. Y ellos te derribarán hasta la tierra, y a tus hijos dentro de ti, y ellos no dejarán en ti una piedra sobre otra, porque, miren con atención, porque tú no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Ustedes ven por qué lloró él? Ellos no conocían el tiempo. Profecía, amigos, el tiempo de... Miren la declaración aquí. Ahora estamos yendo a través del primer capítulo en la gran controversia. Esta es nuestra serie. Nosotros estamos solo resaltando ciertos párrafos y cuando terminemos, ustedes deberían tener una mejor comprensión de este capítulo. Miren la página 18. Él lloró por los miles de condenados de Jerusalén, por la ceguera y la impenitencia de aquellos a quienes él vino a bendecir y salvar. Si Israel como nación hubiera conservado su lealtad al cielo, Jerusalén, no olviden esta frase, Jerusalén habría permanecido para siempre la elegida de Dios. Hagamos una pausa. Voy a seguir leyendo, pero no se pierdan esto. Así que aquellos que una vez fueron los elegidos, llegaron al punto en el que ya no estaban clasificados como elegidos de Dios. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Sigamos. Me pregunto, ¿quién hoy, qué grupo de personas ha declarado y designado Cristo como su elegido? Me pregunto si un similar paso sucederá a la mayoría, no a todos, sino a la mayoría de los que hoy profesan ser elegidos de Dios, como Dios se movió por su pueblo judío, como una nación, pero no todos siguen siendo los elegidos de Dios. Pero la mayoría fueron rechazados, tipo, antitipo. Vuelvan a la pantalla. Página 20 en español dice, cuando Cristo colgara en la cruz del Calvario, el día de Israel como una nación favorecida y bendecida por Dios habría terminado. Elegida, favorecida, terminaría. La pérdida de una sola alma. El Señor tenga misericordia de mi alma y de tu alma. La pérdida de una sola alma es una calamidad que sobrepasa infinitamente las ganancias y los tesoros de un mundo. Pero cuando Cristo miró a Jerusalén, tuvo ante sí la condena de toda una ciudad, de toda una nación, estaba ante él. Esa ciudad, ahora piensen ustedes, un alma perdida vale más que un mundo entero. Y él lloró no por un alma, sino por toda la ciudad, y no solo por Jerusalén, sino por todo el mundo. ¿Qué llanto fue ese? Inexpresable, agonía incontenible. Dice, Cristo vio, saben, escuchen, Dios no lo quiera, escuchan de un ser amado que muere y es una persona la que muere, lloran, pero ¿qué pasa si dos personas mueren? 3 de sus seres queridos en un accidente. ¿Cómo llorarían? Incluso podrían morir ustedes mismos. Dice, Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y la rebelión, y que se apresuraba a encontrarse con los juicios retributivos de Dios. Ahora, ¿qué grupo es? ¿Cuál grupo es la aplicación aquí? Bueno, hay muchas cosas que vienen a mi mente. Dínoslo. Bueno, primero quería resaltar, como mencionaste antes, que había un contraste, porque el domingo nosotros lo vemos montando a un pollino y la gente alabándole y regocijándose, pero aún así Cristo no estaba regocijándose.
Cristo, saben, Él estaba llorando por todos aquellos que se perderían, por todos aquellos que lo rechazarían. Y mi pregunta es si nosotros tenemos este tipo de amor por las almas, tenemos este tipo de amor por nuestros hijos, por nuestros padres, por las almas que están lejos de Cristo. ¿Hemos llorado alguna vez incluso por la salvación de nuestra alma? Saben, y hoy sabemos que estamos hablando acerca del tiempo, sabiendo el tiempo, sabemos que estamos viviendo en el día antitípico de expiación desde 1844 y sabemos que el día de la expiación es un tiempo para agonizar, es un tiempo para llorar, para lamentar, para caer postrados ante el Señor, ¿saben? Pero aún tenemos en nuestras iglesias y en nuestras vidas, tenemos este movimiento de celebración, gente que quiere regocijarse y ellos están aplaudiendo, ellos están saltando y gritando y vociferando y clamando. Es tiempo de que nosotros estemos llorando por nuestra propia vida espiritual en declinación, señalando y llorando por todas las abominaciones. Nosotros tenemos este tipo de amor y solo podemos obtenerlo de Cristo. ¿Saben? Eso es solemne. ¿Saben? Y cuando miran a los elegidos, ellos una vez fueron los favoritos de Dios, pero cuando ustedes leen la destrucción de Jerusalén, ¿saben, amigos? Realmente ustedes pueden intercambiar Jerusalén con los adventistas del séptimo día, porque nosotros, los elegidos de Dios, el movimiento adventista del séptimo día es el elegido de Dios, es el grupo de personas favorecidas por Dios, pero la mayoría va a ser rechazada. Ahora, ¿por qué los judíos, incluso los llamados elegidos de Dios, por qué ellos una vez fueron favorecidos por Dios? Bien, si vamos a Romanos 3, entendemos, versos 1 y 2, entendemos que a ellos les fueron encomendados los oráculos de Dios, las leyes de Dios, no para ser acumulados y guardadas para ellos mismos, sino para ser vividas y también para ser compartidas con las naciones circundantes. ¿Pero qué pensaron ellos? Ellos pensaron que era un emblema de orgullo y por ello ellos mismos se envanecían y ellos mismos no eran santificados por la verdad. Esas leyes estaban comprometidas con ellos y ellos estaban reteniéndolas de otras personas. Y el mismo principio que es el de Romanos 3, verso 1 y verso 2. Amigos, escúchenme atentamente. Ustedes están realmente, ¿saben? No pude dormir anoche, no pude esperar, quiero decir, esta mañana dije al Señor, ¿qué voy a compartir con tu pueblo hoy? Y estaba preocupado que no podía dormir. Todo lo que dije a mi esposa fue que necesitábamos comenzar una serie del libro La Gran Controversia. Saben, nosotros tuvimos estas lecciones desde el 2007 y dijimos que estábamos esperando el momento adecuado para presentar esta serie y de repente 31 de octubre de 2017 es la ejecución de la muerte del protestantismo. ¿Cuánto más ahora debería ser el momento para nosotros de que regresemos y estudiemos los principios genuinos del protestantismo? Entenderlos, vivirlos y compartirlos. Miren ahora, ellos fueron llamados los elegidos de Dios porque ellos iban a evangelizar. Sí, el mismo principio está en Hechos capítulo 13, verso 46 al verso 48. Pablo dice, escuchen, a los judíos, él dice, era necesario que la palabra de Dios os fuese hablada primero a vosotros, a ustedes judíos, pero viendo que vosotros la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí que nosotros nos volvemos a los gentiles. Y cuando van ahora al capítulo 10 del libro de Apocalipsis, con las escrituras por encima de cualquier otra escritura, muestra que los adventistas del séptimo día, este movimiento es el elegido de Dios, es el pueblo favorecido de Dios para evangelizar al mundo con la verdad presente. Esto es Apocalipsis capítulo 10. Verso 6, todo el camino hasta el verso 11, tú debes profetizar de nuevo. Toma ese librito, cómelo, y este será dulce en tu boca, amargo en tu vientre, antes del 22 de octubre de 1844. Pero pasado del 22 de octubre de 1844, ahora regresen y coman ese libro. Estudien, profundicen y comprendan el rápido cumplimiento de la profecía. Y profeticen de nuevo. Esta vez será dulce en la boca. Esta vez será dulce en el vientre, en el sentido de que veremos el cumplimiento de lo que nosotros proclamamos, la segunda venida de Jesucristo. Pero la única vez que será amarga en el vientre es la persecución que tenemos que encontrar mientras proclamamos. Esta es la única vez que será amargo en el vientre. Estas son las duras batallas que tenemos que luchar contra nosotros mismos. Sí, va a ser amargo,
Pero Cristo prometió que si ponemos PEP en inglés en nuestros pasos, P, oración, E, resistencia, P, perseverancia, dice que nosotros podemos endulzar la copa de prueba. Podemos. Miren conmigo a Lucas capítulo 19. Esto es, mis amigos, lo que estamos estudiando aquí. Esto es, amigos, esto es una verdad de suma importancia para estos últimos días. La destrucción de Jerusalén. Y cuando ustedes miran este primer capítulo, ustedes verán que a pesar de que Cristo lloró por una ciudad en ruinas, y Él también vio al mundo y los últimos días de su profeso pueblo, Cristo les dio oportunidades para que se rindan a Él, pero ellos rechazaron esas oportunidades. Miren conmigo Mateo 23. Sigue adelante. Saben, Él les dio a ellos 490 años, así que creo que eso es misericordia. Saben, si nosotros, y eso nos trae de nuevo a la misma profecía de que estamos hablando, sobre Daniel 9, que 490 años fue asignado a los judíos, y que iban a hacer ellos, terminar la transgresión, poner fin a los pecados, y para hacer reconciliación por la iniquidad y para traer justicia eterna. Él estaba buscando a ellos para obtener victoria sobre el pecado y compartir esa experiencia con otros, pero ellos fallaron. Este es un punto muy solemne. Amigos, ellos tenían mensajeros enviados por Dios y ellos rechazaron a esos mensajeros. Esta fue una de las razones principales que trajo la destrucción de Jerusalén. Ya que este fue el caso, ¿cómo será en los últimos días? Miren eso, Mateo 23, y estamos haciendo referencia al verso 30 hasta el verso 39. Vamos a girar en torno a esta escritura aquí. Verso 30, y decís, si nosotros hubiéramos estado en los días de nuestros padres, nosotros no hubiéramos sido partícipes con ellos de la sangre de los profetas. Pero, por tanto, vosotros mismos sois testigos de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Verso 34, por tanto, he aquí que yo os envío profetas, y hombres sabios y escribas, y a algunos de ellos vosotros los mataréis y crucificaréis, y a algunos de ellos los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Y ustedes pueden leer, y luego él dice en el verso 37, oh Jerusalén, Jerusalén. Y luego el verso 38, he aquí que vuestra casa os es dejada como desolada. ¿Cuál fue una de las razones? Ellos rechazaron a los profetas, los predicadores, los escribas que Dios les envió. Como resultado, la Jerusalén literal en los días de Cristo estaba destinada a ser destruida. Y nosotros podríamos decir de nuevo, porque nosotros vemos que esto se cumplió anteriormente, y nosotros vemos porque por las mismas razones que sabemos que el templo de Salomón fue destruido, y nosotros podemos encontrar las razones si volvemos a 2 de Crónicas 36, y ustedes pueden comenzar bien, en realidad todo el capítulo, pero en realidad el verso 14. Sí, verso 14 fue debido al rechazo y la persecución de los profetas. Quiero leer qué dice. Dice aquí, en el verso 14, que todos transgredieron mucho. Verso 15, y el Señor, Dios de sus padres, envió a ellos por medio de sus mensajeros, levantándose a tiempo y enviando, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios y menospreciaron sus palabras y abusaron de sus profetas hasta que la ira del Señor se levantó contra su pueblo hasta que no hubo remedio. Ustedes pueden imaginarse, mis amigos, la ira de Dios se desató sobre ellos y el verso 19 dice que ellos quemaron la casa de Dios y derribaron el muro de Jerusalén. Ahora, amigos, ¿se acerca el momento en que la ira de Dios se derramará de nuevo? Sí, las 7 últimas plagas. ¿En qué gran evento? ¿Después de qué gran evento? La marca de la bestia. Así que eso significa que antes de la crisis de la marca de la bestia, ¿qué harán los profesos líderes de Dios? ¿Cómo reaccionarán ellos a los mensajeros y a los mensajes de Dios en el tiempo del fin? Burla, escarnio, ridiculizar, pisotear, perseguir,
incluso matar. Pero el verso 15 es triste en cierto sentido, que ellos se burlaban de los mensajeros, pero es hermoso porque dijo que Él nos dio estos mensajeros, estos profetas, a causa de su compasión. Si Él no tuviera amor por su pueblo, Él no nos daría estos mensajeros, estos mensajes de advertencia, y por eso mucha gente puede mirar el espíritu de profecía hoy en nuestros días como condenatorio o lo que sea, pero los profetas y los mensajeros fueron enviados por la compasión de Dios, porque ellos tienen un mensaje que nos hará sabios para la salvación, un mensaje de que si Él lo hizo, nos permitirá obtener victoria sobre el pecado y ser salvados por fin. Y no solo de Cristo, ahora está sucediendo. Ahora es que se están burlando de los mensajeros de Dios, se burlan de ellos llamándolos fanáticos, llamándolos vástagos, llamándolos así y llamar a que se les arroje bolas negras. Sus personajes están siendo difamados. Eso simplemente significa que la destrucción está en camino y yo no quiero estar perdido. ¿Ustedes? ¿Ustedes quieren perderse? Y no solo Cristo envió mensajeros, sino que Jesús, Él mismo, vino. Vayan a Juan capítulo 11 conmigo, y el punto interesante aquí es que justo antes de que Cristo declarara que Jerusalén sería destruida, en Juan capítulo 11, la Biblia nos dice una de las razones por las que Jerusalén fue destruida, no solo, de nuevo, porque ellos rechazaron a los profetas y a los mensajeros, Juan el Bautista, etc., sino porque ellos rechazaron a Cristo, y las razones por las que ellos rechazaron a Cristo fue porque ellos vieron a Cristo y su mensaje como siendo divisivo. Correcto, siendo una amenaza. Amigos, escúchenme con atención. Cuando el Señor dijo, Andrew, adelante, comparte la serie La Gran Controversia, yo tenía las notas de los sermones, las encontré, tuve que escarbar en algunos viejos discos duros, literalmente, cuando hice esa serie de lecciones. Ellas fueron hechas con Microsoft Publisher. Ahora, saben, soy una persona con Mac ahora, literalmente. No pude encontrar los estudios. Eso es otra cosa. Como si Dios estuviera diciendo, quiero que vuelvas a leer ese libro. Yo dije, Señor, he leído el libro una y otra vez, lee el libro de nuevo. Cuando volví y leí de nuevo el capítulo, vi una cosa. ¿Sabían ustedes que los judíos estaban tratando de unirse con el gobierno romano? Ellos en realidad querían una unión de iglesia y Estado. Y porque Cristo protestó en contra de eso, ellos dijeron, nosotros debemos deshacernos de él. Miren la declaración aquí. Esta es La Gran Controversia, página 26 en español. Adelante, Hilary. Ellos odiaban a Cristo porque su pureza y santidad revelaban su iniquidad, y ellos le acusaban de ser la causa de todos los problemas que les habían sobrevenido como consecuencia de sus pecados. Detente ahí, Hilary. No vayas demasiado lejos. Dios nos ha dicho que su pueblo, que guarda los mandamientos de Dios, será culpado por los problemas que vendrán sobre la tierra, ¿sí? Amigos, solo noten, está en La Gran Controversia, en las páginas 575, 576, 577, en español, nosotros seremos culpados por las calamidades. ¿Hubo alguna persona en las Escrituras por la que se le culpó por las calamidades sobre una nación? Elías. Incluso Pablo, Nerón culpó a Pablo. Elías, tú eres el culpable de la hambruna. Eres un alborotador de Israel. ¿Y qué afinidad, en qué alianza se unió el rey Acab? Y Elías protestó en contra de eso. Iglesia y Estado se unió con Jezabel. Sigue leyendo, Hilary. Aunque ellos sabían que él estaba libre de pecado, ellos habían declarado que su muerte era necesaria para su seguridad como una nación. Si nosotros le dejamos así, decían los líderes judíos, todos los hombres creerán en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Juan 11:48. Si Cristo era sacrificado, ellos podrían volver a ser un pueblo fuerte y unido. ¿Con quién se unieron? Con los romanos. Con los romanos. Eso es Juan capítulo 11, verso 45 hasta el verso 53. Está allí. Así que aquellos que protestan de nuevo, los profesos adventistas del séptimo día de Dios, que no se están uniendo con el Estado, no están uniéndose de las manos del papado, encontrarán el mismo destino que Jesús, que Elías, que Pablo. Eso está sucediendo ahora mismo, así que cuando los predicadores están invitando a los líderes civiles, activistas sociales como Sharpton y el resto para subir al púlpito de Dios,
Saben, amigos, la destrucción está cerca. Sí, cuando vemos a líderes estrechar las manos del enemigo, del pueblo de Dios, el Papa Francisco, nosotros sabemos que el final está cerca y aquellos que protestan contra él, como Cristo, serán vistos como alborotadores del pueblo. Si Cristo era sacrificado, ellos podrían volver a ser ¿un qué? Un pueblo fuerte y unido. Déjanos en paz. Eso va a ser el clamor. Ahora, amigos, quiero que vean esto. En el primer capítulo de la gran controversia, la hermana White cita Miqueas. Miqueas capítulo 3. Miqueas capítulo 3. Y ella dice, escúchenme con atención, ella dice: los judíos comienzan por deshacerse de Jesús y la verdad para que su nación sea preservada, pero ocurrió lo contrario. Y ella cita, vayan a Miqueas 3 conmigo, y así es. Y el punto que estoy conduciendo, que es, no se lo pierdan, mis amigos, el punto es que muchos de nuestros líderes creen que si ellos pueden silenciar la voz de la verdad, sus iglesias no se turbarán. Pero al silenciar la voz de la verdad, al difamar a los mensajeros del Evangelio, sus iglesias se turbarán. Sí, eso hará que sea aún más seguro. Eso es lo que dice Miqueas 3 y ustedes pueden leer desde el verso 9 hasta el verso número 12. Ahora vayan a Isaías conmigo, Isaías capítulo 5. ¿A dónde estamos yendo? A Isaías capítulo 5. Hillary, ¿por qué Dios envió mensajeros y profetas una y otra vez a su profeso pueblo? ¿Y por qué Cristo mismo vino? ¿Qué espera Dios? Su deseo era que ellos dieran fruto. Pero cuando Él buscó, saben, Él les dio todas las ventajas posibles. No había nada más que se pudiera haber hecho, como veremos en Isaías el capítulo 5. Pero Él los plantó en una colina fértil. Él la cercó, Él hizo todo lo posible. Les dio todas las ventajas para que ellos pudieran dar fruto. Pero aún así, cuando el tiempo llegó, no dijo que ellos no daban ningún fruto. Dijo que ellos produjeron frutos silvestres, uvas silvestres, y sabemos que esos son el fruto no del Espíritu, sino el fruto de la carne que encontramos en Gálatas 5, 19 al 21. Así que ese es el verso 1 hasta el verso número 7 de Isaías 5. Amigos, uno de los más preocupantes, uno de los párrafos más preocupantes en el primer capítulo de la gran controversia en torno a este punto es que los judíos, como un pueblo, la mayoría, no fue fructífero. Porque ellos rechazaron a Jesús, ellos se separaron a sí mismos de la vid verdadera. Juan 15, verso 5 dice, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, darán mucho ¿qué? Mucho fruto, porque ustedes, sin mí, ustedes pueden hacer ¿qué? Nada. Así que, ¿por qué no dieron fruto? Porque rechazaron a Jesús. ¿Podrían, por favor, hacer una crónica de eso en sus papeles? Por favor, amigos, hagan una crónica de eso. Y el segundo punto fue que ellos rechazaron las palabras de Cristo. Juan 15, verso 8 hasta el verso número 10. También Mateo 15, verso 9, donde Cristo dice, ustedes están enseñando doctrinas ¿de qué? Los mandamientos de hombres. Aquí viene una declaración ahora. La hermana White dice, el más grande pecado. El pecado más grande de los judíos fue el rechazo de Jesús. Y el gran pecado del mundo cristiano en los últimos días, ¿cuál será, Hillary? El rechazo de sus 10 mandamientos. Miren la declaración aquí. Esta es la gran controversia, página 22 en español. El gran pecado de los judíos fue su rechazo a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano sería su rechazo a la ley de Dios. El fundamento es su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos de Jehová serían despreciados y anulados. Millones de personas esclavizadas por el pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de la verdad en el día de su visitación. Terrible ceguera, extraña infatuación. De acuerdo, amigos. Así que ahora, esta es la última semana del ministerio terrenal de Cristo. ¿Y qué día era este? ¿Dónde estamos en la última semana? ¿Qué día es este? Vamos.
El primer día, domingo, correcto. Pasemos al miércoles de esa última semana. Si ustedes leen atentamente el primer capítulo de la gran controversia, la hermana White comienza en ese primer capítulo, en el primer día, la entrada triunfal, ese domingo, y luego pasa al miércoles. Amigos, escúchenme ahora. El miércoles, 2 días antes de la Pascua, Hilary, diles, ¿cuál fue esa conversación principal entre Cristo y sus discípulos? ¿Qué está en la mente de los discípulos? ¿Cuál era un ejemplo, un tipo y ejemplo de lo que también estaba en la mente del pueblo judío 2 días antes de su crucifixión? ¿Dónde estaban ellos? Bien, ellos estaban en el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos miraba hacia la ciudad, miraba hacia el templo, y ellos vieron las hermosas piedras brillando en la puesta del sol, y ellos estaban realmente absortos y casi hipnotizados por la belleza de ese templo y la ciudad y Jerusalén, y cómo Herodes el Grande la había engrandecido. Oh amigos, ¿ustedes se perdieron eso? 2 días antes de la crucifixión, la conversación de Cristo en el Monte de los Olivos con sus discípulos, los discípulos estaban hablando acerca de cuán hermoso era el templo y de cómo Herodes el Grande había engrandecido a Jerusalén. Amigos, entiendan eso. ¿Quién era el líder civil aquí? Herodes el Grande. ¿Y qué estaban diciendo los discípulos a Cristo? ¿Qué tenían en sus mentes? Cómo Herodes el Grande había engrandecido a Jerusalén. Esto fue 2 días antes de la crucifixión. Y estos son los discípulos más cercanos. ¿Qué significa? Ellos estaban meramente expresando los sentimientos de los otros judíos alrededor de Jerusalén. Todos ellos estaban ocupados con la conversación cómo Herodes el Grande había engrandecido a Jerusalén. ¿Suena eso como algo hoy? Antes de ir allí, miren esta declaración, porque Cristo claramente dijo, mientras ustedes están hablando de cómo Herodes el Grande, un líder civil, ha hecho grande a Jerusalén, yo les digo a ustedes que no quedará una piedra sobre otra. Esto sucedió 2 días antes de la crucifixión. En la crucifixión se les dio 2 opciones. Pilato dio Barrabás o Cristo. ¿Cuál es la aplicación? Esto representa domingo o el sábado. Así que justo antes de que se imponga la marca de la bestia, justo antes de que todos nosotros seamos llamados a tomar una decisión final entre el sello de Dios y la marca de la bestia, ¿cuál será el sentimiento en la mente del mundo y esos incluso en la iglesia? Como un líder civil está prometiendo volver a hacer grande a América de nuevo. ¿Están viendo ustedes esto, mis amigos? Miren esto cuidadosamente. No son mis palabras. Este es el primer capítulo de la gran controversia, la destrucción de Jerusalén. Así que, ¿qué está cerca? Miren esta declaración. Esta es la página 22 en español. Hilary. 2 días antes de la Pascua, cuando Cristo había salido por última vez del templo, después de denunciar la hipocresía de los gobernantes judíos, Él volvió a salir con sus discípulos al Monte de los Olivos y se sentó Él mismo con ellos en la ladera de hierba que domina la ciudad. Una vez más, Él contempló sus muros. Detente allí. ¿Qué día era este? 2 días antes de ¿qué? Antes de la Pascua. ¿Y dónde estaban ellos? En el Monte de los Olivos. Así que esto es Mateo 24, ¿de acuerdo? Leamos el siguiente párrafo. En el reinado de Herodes, ¿reinado de quién? De Herodes. En el reinado de Herodes, Jerusalén no solo se había embellecido enormemente, sino que mediante la erección de torres y murallas se había hecho aparentemente inexpugnable. En la página 24 dice, los discípulos se habían llenado de asombro y maravilla ante la predicción de Cristo sobre el derribo del templo, y ellos deseaban comprender mejor el significado de sus palabras. Herodes el Grande había prodigado en él
En el templo, en la nación, tanto la riqueza romana como el tesoro judío e incluso el emperador del mundo lo había enriquecido con sus regalos, macizos bloques de mármol blanco, de casi fabuloso tamaño, enviados desde Roma con este propósito, formaban una parte de su estructura. Y a estos los discípulos habían llamado la atención de su maestro diciendo que, mira qué manera de piedras y qué edificios hay aquí. Así que, ¿qué tenían en sus mentes? 2 días antes de la Pascua, el esplendor y la belleza del templo y cómo Herodes lo había engrandecido, cómo Herodes el Grande había engrandecido a Jerusalén. Amigos, quiero hacer una pregunta. ¿Existe tal retórica hoy? Oh, amigos, ¿ven ustedes por qué no pude dormir anoche? Esta mañana, ¿ven ustedes lo que esto significa? El primer capítulo de la gran controversia, Herodes el Grande ha engrandecido Jerusalén. 2 días, solo estoy enfatizando aquí, 2 días antes de la crucifixión, 2 días antes de que se dieran las opciones Cristo o Barrabás, 2 días antes de la ley dominical. Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Cuán cerca estamos? El sentimiento en los corazones de aquellos en Jerusalén, pero más específicamente la iglesia. La iglesia, aquellos que estaban más cerca a Cristo, como Herodes el Grande había hecho grande a Jerusalén. Sí, ellos estaban mirando el esplendor exterior porque ¿qué realmente hizo grande a Jerusalén y ese templo grande? Y excedió incluso la belleza del templo de Salomón. Era Cristo, que ellos tenían a Cristo que moraba. Bueno, que quería morar porque ellos lo echaron del templo, pero Él quería morar en ese templo. Eso es lo que lo hizo grandioso. Pero ellos estaban viendo lo que Herodes, un líder civil, había hecho, porque cuando comparas con el templo que Salomón había construido, algunos hombres de los hombres antiguos que habían visto el primero lloraron porque este era inferior. Ustedes saben cómo era el primer templo, pero aquí ven a los discípulos maravillándose, ¿saben? Y ellos estaban asombrados por este templo y las obras de un hombre, de un líder civil, y ellos estaban perdidos. Ellos estaban sentados con Cristo, quien era el que realmente quería hacer que el templo fuera grandioso. Como si, noten esto, es Mateo 24. ¿Qué acababa de pasar en Mateo 23, verso 37 hasta el verso 39? Su casa. Él limpió su casa. Él limpió su casa. Y sin embargo, ellos todavía estaban hablando de cómo un líder civil, Herodes, había engrandecido a Jerusalén. ¿Cuál es la aplicación? Eso significa que Herodes el Grande era un líder civil que hizo la iglesia, la nación grande. Así que la aplicación debe apuntar a otro líder civil. ¿Quién está hablando ahora sobre hacer grande a América, grande la iglesia? Miren la pantalla aquí mismo, dice, hagamos que la iglesia americana sea grande de nuevo. Trump dice ahora, hagamos grande a América de nuevo. Un cumplimiento de la profecía en el primer capítulo de la gran controversia, un líder civil. ¿Y cuántos miembros de iglesia votaron por Trump? ¿Por qué? Porque él prometió hacer grande la nación de nuevo. Grande la iglesia. Y ahora ellos creen que pueden rechazar a Cristo. Quiero decir, hagamos una pausa allí. Ellos pueden legalizar la homosexualidad. Trump, creo que ayer, hoy jueves, firmó la orden ejecutiva declarando que él va a continuar con el legado de Obama. Obama que votó para legalizar una unión entre personas del mismo sexo. Ustedes no pueden discriminar para que pueda legalizar la homosexualidad y aún así hacer grande América. La última vez leí Proverbios 14, dice, la justicia exalta a una nación, pero el pecado es nuestro acercamiento a cualquier pueblo, pero aún así ellos están diciendo, nosotros vamos a hacer que América vuelva a ser grande. Pastor, la apostasía nacional conduce a la ruina nacional y sabes, mientras leo ese titular dice, hagamos que la iglesia americana sea grande. Nosotros sabemos de acuerdo con Apocalipsis 13, que la imagen de la bestia va a ejercer todo el poder de la primera bestia y hará que la tierra adore a la primera bestia.
Mi mente vuelve a Daniel 8 con un cuerno pequeño que dice que el cuerno pequeño comenzó pequeño, pero ¿qué sucedió? Él se magnificó él mismo y se volvió excesivamente grande. Así que esa es la iglesia que se volverá extremadamente grande. Él va a devolver el poder al papado. Ellos se perdieron eso. Yo lo sé, ellos se perdieron. Bueno, yo estaba diciendo que él está hablando de hacer que la iglesia sea nuevamente grande. Nosotros necesitamos entender que la iglesia, porque la imagen de la bestia es una imagen del papado, y sabemos que él va a hacer que toda la nación adore a la primera bestia, que es el papado de Daniel 8, verso 9. Verso 9. Está bien, vemos que este cuerno pequeño se convierte en un cuerno fuerte, pero la palabra que se usa es, él se hizo excesivamente grande, así que él quiere hacer a la Iglesia Católica Romana grande de nuevo. Y él solo puede hacer eso cuando los protestantes apóstatas harán adorar al mundo a la primera bestia. Amigos, ¿entendieron eso, amigos? 2 días antes de la Pascua, estoy tratando de decir, porque amigos, ustedes no han visto nada todavía. Volví a los libros de historia, dije, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Es este movimiento profético? Y por supuesto, ¿cómo es que en el primer capítulo de la gran controversia, justo antes que se les dieran las opciones, Barrabás o Cristo, el sentimiento de los discípulos de Cristo era cómo Herodes el Grande hizo grande la iglesia, grande la nación, cumpliendo la palabra? Incluso ahora, el señor Trump, ¿estoy diciendo que él es el último presidente? Yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Estoy diciendo, este es un paso más del cumplimiento de la profecía. Miren esto cuidadosamente. Ustedes saben, ellos dijeron que el señor Trump fue llevado a la presidencia por un movimiento de populismo, por un movimiento de nacionalismo. Significa, América es un gran orgullo nacional. Miren esto aquí. Esto es Newsweek. Veamos a esa fecha. Esto es el 15 de noviembre de 2016. Newsweek, el titular dice, ¿cómo? ¿Qué, amigos? El nacionalismo de Donald Trump, no olviden esa palabra, se ganó a los americanos blancos. Ahora, ellos tienen aquí esta imagen. No se dejen engañar, porque cuando ustedes miran la raíz del globalismo, ellos dicen, Hillary es una globalista y Trump es un nacionalista. ¿De acuerdo? Si ustedes van a la raíz de ambos movimientos, ustedes encontrarán la misma semilla, el papado. ¿De acuerdo? Miren esto. Este es el 21 de enero de 2017. Esto es CNN. ¿Qué dice el titular aquí? Trump lleva la campaña que populista a Washington. Así que, ¿qué dos términos tenemos aquí? Nacionalismo y populismo, ¿de acuerdo? Miren esto cuidadosamente. La última semana cubrimos esto, cuando el Papa Francisco insinuó que Trump puede ser un Hitler. Dejemos eso a un lado, no voy a ir allí ahora mismo. Miren esas palabras en la parte inferior. La última oración. Él dice, al mismo tiempo, también señaló que los líderes populistas del pasado, como Adolf Hitler, de la Alemania nazi, también fueron apoyados por el pueblo. Así que él está llamando a Trump un líder populista, populismo y nacionalismo. ¿Estamos yendo a algún lado con esto? Esto salió hace unos días. Esta es la revista americana, la revista jesuita. ¿Y cuál es el titular allí? ¿Cuál es la respuesta católica al auge del nacionalismo? Y noten cómo ellos combinan el nacionalismo con el populismo en el ascenso de Donald Trump como presidente. Aquí abajo dice, al comenzar una nueva administración y un nuevo Congreso, la fusión del populismo y el nacionalismo en las corrientes culturales y políticas de los Estados Unidos nos obliga a explorar profundamente la naturaleza tanto del nacionalismo como del patriotismo. Detente allí. Miren esto ahora. ¿Cuál es el titular aquí de Breitbart Noticias? Si ustedes saben quién solía dirigir Breitbart, Steve Bannon, el asesor o el jefe que lo ayudó a elaborar una estrategia. Bien, Steve Bannon, ¿cuál es el titular aquí? ¿Cuál es el secreto de la apelación de Donald Trump? Nacionalismo. Ahora, amigos, dije desde que el nacionalismo trajo y arrastró a Donald Trump a la oficina como presidente,
¿Hubo tal movimiento en el pasado? Oh, fui y miré para arriba para ver si conduciendo a 1888, cuando la ley dominical iba a ser impuesta en América, en 1888, ¿hubo tal movimiento? Oh, Alonzo T. Jones, A.T. Jones, dijo lo siguiente. Miren esto. Esto es de A.T. Jones. Él dijo lo siguiente. Ese pensamiento de americanismo, de nacionalismo, es algo que hay que tener en cuenta. Yo soy un americano. Yo no me avergüenzo de ello, pero yo no estoy orgulloso de ello. Y eso hace toda la diferencia en el mundo para ser capaz de ayudar a la gente fuera de América. Porque usted toma a cualquier hombre que está orgulloso del hecho que él es un americano y él ha erigido una barrera entre él y cada alma que no es un americano. ¿Suena eso similar? La inmigración. ¿Hay algo que está sucediendo ahora mismo? ¿Nacionalismo? Sigamos. A.T. Jones escribe, cualquiera que haya estado en el extranjero ha conocido este hecho. Las dificultades que tal vez han tardado años en despejarse han sido creadas por aquellos que mantuvieron ese espíritu nacional adelante. Es una parte del viejo paganismo de Roma. ¿Entendieron eso? El nacionalismo es una parte del antiguo paganismo de Roma que causó que los hombres adoraran al genio del imperio en lugar de a Dios. Él sabe de lo que él está hablando. Es un historiador de la iglesia. A.T. Jones, ¿de acuerdo? Continúa Hillary. Ese asunto está tan metido en los hombres. ¿Cuál es ese asunto? El nacionalismo, que se aferra al corazón natural. A veces se nos enseñó en nuestras escuelas, en los pequeños historiales escolares de los Estados Unidos, nos lo inculcaron e hicieron que nuestros corazones se estremecieran con el espíritu de lucha. Ese mismo espíritu sigue emocionando en las mentes y en los corazones, incluso después de que los hombres han tomado la palabra de Dios y han salido ¿dónde? A los campos extranjeros. Así que incluso aquellos que dicen ser misioneros de Dios están siendo infectados ¿por qué espíritu? Por el espíritu del nacionalismo. Sigamos adelante. Sí, adelante. Ustedes pueden ver por qué no hubo tal indignación cuando este jugador de fútbol se negó a ponerse de pie para el himno nacional. La gente lo llamó antiamericano. ¿Saben? Como si no tuviera otra opción en el asunto. Que debes ponerte de pie. ¿Saben? Si no, tú eres un traidor. ¿Quién eres tú para no ponerte de pie para el himno nacional? Sí, la gente que no pone su mano en el corazón y que no dice el juramento de lealtad, ellos son considerados no americanos. Amigos, ustedes saben que el espíritu del nacionalismo a América se basa en la marca de la bestia, porque muy pronto, si ustedes no siguen el dictado de las naciones, ustedes no podrán comprar, ustedes no podrán vender, vuestras libertades serán despojadas, les matarán. Nacionalismo. A.T. Jones dice que esto vino desde la Roma pagana, que ustedes sirven y exaltan al imperio por encima de Dios y le das lealtad por encima de Dios. Volvamos aquí. A.T. Jones escribe, el Señor quiere sacar ese espíritu de nuestros corazones. ¿Qué espíritu? Amén, el nacionalismo. ¿Y cuántos votaron por Trump? Trump hará grande a América de nuevo. América grande de nuevo. Dios quiere sacar ese espíritu de nuestros corazones. Amén. Y donde quiera que ustedes estén, el nacionalismo es algo que... Soy de Jamaica. Exactamente, porque esto está en todos los países. Pero basado en la profecía, estamos hablando de esto ahora. Debemos llevar este mensaje de Dios con el espíritu y el poder de Elías. A.T. Jones escribe... ¿Cómo salió Juan el Bautista cuando llevó el mensaje del Señor que venía con el espíritu y el poder de Elías? Leemos en el primer capítulo de Juan. Cita, había un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él fue enviado de Dios. Entonces A.T. Jones escribe,
Es muy diferente si un hombre es enviado de Dios o si es enviado de América o de algún otro país. Usted encuentra este espíritu de nacionalismo en todas las tierras. Donde quiera que vayas, en cada nación encontrarás ese mismo engreimiento nacional y cada hombre se siente alabando y glorificando a su país. Termínenlo. ¿Por qué? Simplemente porque ha producido un hombre tan grande como yo. Eso es todo. Es simplemente el engreimiento de lo individual en todos los pueblos. Eso crea ese espíritu nacional de rivalidad y autoexaltación que está en el fondo de casi todas las guerras que agitan la superficie de nuestra tierra. Así que, ¿cuál es la raíz de casi toda guerra? El nacionalismo. Adelante. Iba a decir que la Ciudad del Vaticano es considerada como una ciudad, pero ellos tienen un orgullo nacional por encima de todas las demás, porque en Apocalipsis 18 nosotros vemos dónde está el papado. Está diciendo, me siento como una reina, no veré tristeza, no seré viuda. Ustedes saben, pero ella hace esa afirmación y justo después, ¿qué sucede? Ella cae completamente. Vimos eso con la Torre de Babel. Ellos querían exaltarse a sí mismos, ¿saben? Y su habilidad y su ingenio y sus habilidades inventivas y habilidades arquitectónicas y no alabar a Dios. ¿Y qué sucedió? Cayó. Miren esto. A.T. Jones. Hay otras citas del mismo tema, pero el movimiento nacional, él dice, de nuevo, él está mirando a 1888. Ahora, la ley dominical está viniendo. Él dice, pero el movimiento nacionalista las resume todas. Al proceder sobre la teoría de que el pueblo es capaz de hacer cualquier cosa por sí mismo y por lo tanto el gobierno como Padre universal. Así que, ¿cuál es la diferencia entre globalismo y nacionalismo? Es la misma semilla. Dice, debe hacer absolutamente todo por él, incluso elegir las propias melodías que ellos deben escuchar. Por supuesto, todos los que están comprometidos en estos diferentes movimientos, incluso el nacionalismo, no exponen sus respectivos casos de esta manera. Eso sería demasiado crudo, pero esto es precisamente lo que estas cosas equivalen de principio. ¿A dónde? A fin. Luego él dice, siguiente párrafo, el secreto de todo el asunto está en los dos elementos. ¿Cuáles son estos elementos, A.T. Jones? Uno, la incapacidad, o más bien, el infantilismo del pueblo. Número 2, y la personalidad, o más bien, la deidad del gobierno. Así que ellos estipulan que es ser americano, de lo que va a hacer, y si ustedes no caen bajo esas estipulaciones, entonces ustedes son traidores, ustedes son antiamericanos. Exactamente. Solo queremos a aquellos que están aquí, quienes viven de acuerdo con nuestros valores en América. Así que si América legaliza las uniones del mismo sexo, ¿qué sucederá con el pueblo que guarda los mandamientos bíblicos? Si América legaliza la observancia del domingo por ley, ¿qué sucederá con los cristianos creyentes en la Biblia? Ustedes serán antiamericanos. Y por lo tanto no tienen los derechos como nosotros los americanos. Amigos, hagamos que llamemos a América al arrepentimiento. Volvamos aquí, él dice, cualquiera de estas cosas, A.T. Jones escribe, cualquiera de estas cosas está en la otra y ambas son, ¿qué? Antagónicas a los principios que son la base de las instituciones americanas. El primero de todos los principios americanos y el más grandioso de todos los principios gubernamentales es la hombría y en ello la entera capacidad del pueblo, y el segundo es similar, es decir, la absoluta subordinación y en ello la total impersonalidad del gobierno. Ambas cosas están claramente afirmadas. ¿Por qué?
por la Declaración de Independencia. Así que él dice, el nacionalismo va en contra de ¿qué entonces? De la Constitución de los Estados Unidos. Nosotros sostenemos que estas verdades son evidentes para todos los hombres que son ¿qué? No todos los bebés. Pero todos ¿qué? Somos hombres. ¿Podemos cuidarnos a nosotros mismos? Tenemos libertad de conciencia. Eso es básicamente lo que se reduce a si necesitamos que el gobierno piense por nosotros o podemos pensar por nosotros mismos y elegir hacer lo que nosotros queremos hacer. En eso se fundó América. Ustedes saben, libertad de conciencia. Y A.T. Jones termina diciendo una frase: sumergir el individualismo en el nacionalismo sería como tratar de tener dólares sin centavos. Así que el nacionalismo borra el sentido, el individualismo. Correcto, hace que todos seamos uno. Es algo así como el ecumenismo, solo en un lado político. Peligroso, sí. Y ellos nos hacen creer globalismo, democracia, nacionalismo. ¿Y de dónde vino? Del paganismo. Amigos, ahora, Hillary citó anteriormente para ustedes que la Torre de Babel era un orgullo nacional. ¿Qué sucedió con ese reino? Cayó. Y luego citaste del capítulo 18 de Apocalipsis, verso 4 hasta el verso 10, cuando la ramera dice, el papado, yo me siento una reina. ¿Cuándo dirá ella, me siento la reina? Cuando ella reciba a sus maridos, cuando ella reciba a las naciones y a las iglesias. Y el verso número 4 dice, en el verso 5, sus pecados han llegado al cielo. Sí. ¿Qué hace que sus pecados lleguen al cielo? Cuando ella, ¿qué? Cuando ella se pone en el lugar de Dios para recibir adoración. Exactamente. Y Salmo 119 es esa escritura. Salmo 119, verso 126. Es tiempo para ti, Señor, de actuar, porque ellos han anulado tu ley. Así que cuando la ley dominical sea impuesta, ella proclamará, me siento una reina, nacionalismo. Pero para que ella se siente como una reina, alguien debe devolverle su poder. ¿Quién es ese? América. Así que cuando está hablando de volverse grande de nuevo, ¿quién más se hará grande? El papado, para decir, me siento como una reina, ese cuerno pequeño. Así que, amigos, voy a clavar este clavo en un lugar seguro. No pude dormir esa noche, esta mañana aquí, porque pensé en el hecho de que 2 días antes de la Pascua, el sentimiento en las mentes de esos discípulos y esos judíos era que Herodes el Grande había engrandecido a Jerusalén. Y sin embargo Cristo dijo, eso no es así. No quedará una piedra sobre otra. Ustedes saben que así que como Herodes el Grande, un líder civil, hizo grande a la iglesia, Trump ahora está diciendo, nosotros haremos grande a América, incluso grande a la iglesia. Ustedes saben que hubo otro líder civil en las Escrituras que dijo que él haría grande a Babilonia. ¿Quién era ese? Era Nabucodonosor. Vayan conmigo al capítulo 4 de Daniel. Vayan allí conmigo. Capítulo 4 de Daniel es la misma retórica. Capítulo 4 y verso número 30 dice aquí, quiero leer esto. Capítulo 4, verso 30 dice, y el rey habló y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que he edificado para casa del reino de mi poder, con la fuerza de mi poder y para honra de mi majestad? Dice en el verso 31, mientras la palabra estaba en la boca del rey, se oyó una voz del cielo diciendo, oh rey Nabucodonosor, el reino se ha apartado de ti. Así que cuando ustedes tienen al presidente ahora diciendo, yo haré grande de nuevo a América, y todos miran a él, orgullo nacional, vamos, llamemos a todos los demás no americanos, ustedes están debajo de nosotros. La Biblia nos dice que no quedará una piedra sobre otra. Así como Jerusalén fue destruida, vendrá de nuevo. Así como Babilonia cayó. Babilonia, en los últimos días, está a punto de caer por completo. Estoy listo. Eso es correcto. ¿Están listos?
Y la escritura que acabas de leer solo muestra la sucesión, muestra cuán rápidamente, una vez que una nación o líder se exalta a sí mismo, saben y tienen este orgullo nacional, en un instante lo siguiente que sigue en rápida sucesión es su total destrucción. Y ustedes ven que nuevamente en Apocalipsis 18, cuando ella se declara a sí misma reina, una y otra vez en Apocalipsis 18, ustedes ven que dice que su destrucción ha llegado en una hora. En una hora, más de 3 o 4 veces en Apocalipsis 18. Simplemente muestra cuán rápidamente ella pierde todo, una vez que ella da esos pasos y se exalta a sí misma por encima de Dios. Y cada nación sigue el ejemplo de América, ¿correcto? Vayan conmigo a Mateo 24 ahora. Así que primero entendemos dónde estamos y todo lo que nosotros estamos haciendo. Estamos estudiando juntos el primer capítulo del libro La Gran Controversia. Ahora, como vemos, justo antes de que Cristo fuera crucificado, el clamor fue: Herodes el Grande hizo grande a Jerusalén y grande a la iglesia. La destrucción vino en breve, de la misma manera vendrá en estos últimos días. Así que, ¿cuáles fueron algunas de esas señales específicas que Cristo dio para señalar la destrucción de la Jerusalén literal, que ahora apuntan a la destrucción de este mundo? Bueno, él mencionó en el verso, Mateo 24, verso 15 y 16, que cuando ustedes vean la abominación de desolación, esté en el lugar santo, aquel que lea que entienda. Y en Marcos 13, verso 14, dice que cuando ustedes vean la abominación de desolación, que está donde no debe estar, es hora de que la destrucción de Jerusalén es inminente. Nosotros sabemos, de acuerdo con la profecía bíblica, Daniel capítulo 8 y también Daniel capítulo 11, que la abominación de desolación es el papado. Y así que, cuando ustedes vean al papado en posiciones que no debe estar asumiendo una autoridad que no tiene, entonces saben que la destrucción, sí, la segunda venida de Jesucristo está cerca. ¿Ustedes ven que el papado está o no? En la pantalla, en septiembre de 2015, él habló ante una junta, y esto fue sin precedentes, en una sesión conjunta del Congreso, y la gente estaba emocionada por darle la bienvenida. Había aplausos y todo. Cuando él vino a hablar, debería haber una clara separación entre la iglesia y el Estado. Él está parado donde él no corresponde. Este es un líder religioso y él está parado y dando sugerencias y dirigiéndose al Congreso, a los legisladores. Y hay muchas otras aplicaciones para esto. Miren la declaración aquí, La Gran Controversia. De nuevo, estamos estudiando el primer capítulo en ese libro. Página 25 en español dice: después que la hermana White cita Mateo 24, verso 15 y verso 16, ella dice: cuando los estandartes idolátricos de los romanos se instalasen en la Tierra Santa, que se extendía a algunos estadios fuera de las murallas de la ciudad, entonces los seguidores de Cristo debían encontrar seguridad en la huida. Cuando la señal de advertencia fuera vista, aquellos que quisieran escapar no debían demorarse. Leí esa declaración, he escuchado citar muchas veces. Muchas personas tienen sus aplicaciones. He escuchado a algunos decir cuando vean la bandera del Vaticano desfilando en nuestra sesión de la Conferencia General, la abominación de la desolación está presente. ¿De acuerdo? Quiero que entiendan esto. Si ustedes regresan a esa declaración, pueden ver la iglesia y el Estado mezclándose aquí. Dice, cuando los estandartes idolátricos de los romanos, ese es el poder civil, se instalasen en la Tierra Santa. ¿Qué es eso? La Tierra Santa, iglesia y Estado. Y ustedes ven eso, que la hermana White es consciente. Cuando ustedes llegan en La Gran Controversia a las páginas 574, 575 en español, ella menciona unión, iglesia y Estado. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 426, 427 en español, la unión, iglesia y Estado. Luego el fin vendrá. Así que mi pregunta es, ¿hemos visto una unión, iglesia y Estado? ¿Hemos visto este movimiento? Quiero decir, ¿podemos verlo? Así que eso significa que es hora de moverse sin demora. Y otra aplicación, estandartes idólatras romanos,
cuando debería instalarse en la Tierra Santa, que podrían ser los principios católicos romanos que vienen en las publicaciones adventistas del séptimo día, católicos romanos siendo invitados a hablar en las iglesias adventistas del séptimo día, el movimiento ecuménico llevándose a cabo en las instituciones adventistas del séptimo día. La lista podría continuar sobre estos estandartes romanos idólatras que se están estableciendo en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y qué pasa sobre el corazón? Se supone que el corazón está reservado para la morada de Dios. Estamos instalando estandartes idólatras que se originan en Roma y el paganismo. Y otra señal que la hermana White volvió a dar, de nuevo amigos, estamos yendo a través del primer capítulo. Otra señal que la hermana White dio, que mostraba que la destrucción era inminente, que estaba muy cerca. Ella dice que hubo un conflicto interno en la iglesia. Eso puede ser encontrado en la página 27 y página 28 en español. Es una lectura muy larga. Conflicto interno. Así que, ¿cuál sería la aplicación hoy? Vemos tales cosas en el mundo. Vayamos primero en el mundo, luego venimos a la iglesia. ¿Cuántos disturbios estamos viendo ahora en las naciones? Disturbios, protestas, derramamiento de sangre, luchas internas, y no solo en el exterior, sino ¿dónde más? En la iglesia. ¿Cómo vemos eso? El área de este movimiento LGBT tratando de afirmarse en la iglesia adventista del séptimo día, y luego hay algunas personas defendiendo de nuevo, saben, el conflicto con la ordenación de mujeres, y bueno, las protestas que se están llevando a cabo sobre eso, y también sobre ciertos temas doctrinales. Ustedes ven muchas luchas internas, incluso si saben ciertas creencias que están establecidas dentro del adventismo del séptimo día. Amigos, esta parte del estudio es muy seria. Hubo un hombre que estuvo predicando por 7 años. 7 años. ¿Qué significa 7? Completo. 7 años él estuvo predicando y él estaba dando un mensaje en contra, y sin embargo él murió en el mismo sitio que él profetizó. ¿Qué significaría esto para nosotros hoy? Miren la declaración aquí, GS página 29 en español. Hilary, ¿qué dice aquí? Durante 7 años, un hombre siguió recorriendo las calles de Jerusalén, declarando los males que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche, entonaba el salvaje canto de la muerte. Una voz desde el oriente, una voz desde el occidente, una voz desde los 4 vientos, una voz contra Jerusalén y contra el templo, una voz contra los novios y las novias, una voz contra todo el pueblo. Este extraño ser fue encarcelado y azotado, pero ninguna queja escapó de sus labios. A las injurias y a los insultos solo respondió: ¡ay, ay de Jerusalén! ¡Ay, ay de sus habitantes! Su grito de advertencia no cesó hasta que él fue asesinado en el asedio que había predicho. Ningún cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. ¿Qué significa eso, amigos? A medida que llevamos esto a un cierre, ¿cuál podría ser la aplicación para nosotros? Bueno, pudimos ver que él entendía intelectualmente que la destrucción, sí, él estaba perdido, sí, él sabía la profecía, él sabía que había llegado el momento de su visitación y había dado un mensaje de advertencia. Él no solo estaba advirtiendo al mundo, él estaba exponiendo las apostasías que estaba teniendo lugar en la iglesia, y él hizo de manera consistente. Él fue perseguido, él estaba en prisión, no dijo, ninguna queja escapó de sus labios, pero sin embargo él fue destruido en el mismo lugar que él predijo. Él no prestó atención al mensaje que él estaba predicando, por lo que podría ser aquellos que están predicando el mensaje de los 3 ángeles, la muerte del protestantismo, que la destrucción de la tierra está por venir. Ellos están predicando la segunda venida de Cristo, ellos están fielmente, ellos están exponiendo los pecados e iniquidades en la iglesia. ¿Qué está sucediendo en el corazón? ¿Por qué él no escapó? Y el contexto de toda esta sección del libro es huir de Jerusalén. Huir. Así que tienen que reconciliar esto, porque es una posibilidad que él se haya perdido, porque el contexto en esta sección es huir de Jerusalén. ¿Huir a dónde? Huir a las montañas. Así que mientras nosotros estamos viendo estas señales, nosotros nos estamos preparando espiritualmente, mentalmente y físicamente. Nos estamos preparando, estamos poniendo estas cosas en oración.
o pereceremos en el mismo asedio que nosotros estamos profetizando que vendrá. Eso es correcto, y tenemos una obra que hacer en la ciudad, pero no vamos a estar residiendo en la ciudad mientras hacemos esta obra. Así que es una posibilidad que Él estuviera allí en la ciudad y el pueblo que haya creído, que Él probablemente lo creía, pero Él mismo no lo hizo. Esta es una aplicación, que Él mismo no hizo los preparativos necesarios para salir de la ciudad, así que cuando llegó el asedio, Él también fue destruido. Así que se necesita más, porque ustedes escuchan a algunas personas decir, bueno, Dios necesita una voz en la ciudad, no todos podemos ir al campo. Bueno, sí podemos, si la palabra de Dios dice que debemos hacerlo, Él puede proporcionarlo, pero trabajando en las ciudades desde el puesto de avanzada, no residiendo en las ciudades, pero mientras estás aquí, haz la obra para que el Señor abra esa puerta para que ustedes puedan salir. Oren con sinceridad, busquen, hagan la obra donde sea que estén. Mientras llevamos esto a un cierre en el mismo punto aquí, Dios en su misericordia no permitió que Tito bajara primero y destruyera Jerusalén. Él permitió que Cestio bajara en 66 después de Cristo. He realizado la investigación. Cestio vino justo 3 años y medio antes que Tito viniera. 3 años y medio. Y amigos, 3 años y medio, en ese entonces fue mucho tiempo, y me puedo imaginar a algunas personas diciendo, miren a esos predicadores que dijeron que nuestra ciudad iba a ser destruida. Nada ha sucedido. Ustedes han estado hablando sobre la ley dominical durante tanto tiempo. No ha sucedido nada. Saben que todos dijeron que Obama iba a traer la ley dominical. No ha sucedido nada. Por cierto, dijeron que Bush iba a traer la ley dominical. George W. Bush. No ha sucedido nada. Y ahora ustedes están diciendo que es Trump. ¿Saben qué? Y ahora ustedes y la gente pedirá una ley dominical. Eso nunca sucederá. Y todo el tiempo Dios mostró señales para que ellos entendieran que podría ser ahora. Estén listos para que cuando vean las cosas retroceder, como si Dios estuviera diciendo que esta es vuestra puerta de escape. Y muchos de ellos, cuando vino Cestio, dicen, ellos estaban asombrados al principio y que los asesadores retrocedieron sobrenaturalmente. Ellos comenzaron a llorar con un suspiro. Ellos se quedaron, pero otros, un pequeño grupo, vieron como una señal y huyeron. Y amigos, ustedes pueden decirme verdaderamente, ¿no ven que como Jerusalén el mundo ahora ha sido rodeado de ejércitos? La comunidad de inteligencia ahora nos ha rodeado. Ellos espían en todo lo que nosotros hacemos, puestos de control en todas partes, incluso en sus computadoras y celulares. Ustedes pueden ver las señales. Ustedes pueden ver las señales en el ámbito político, el ámbito social, el ámbito financiero, en la iglesia, la religión. Ustedes pueden verlo. No sean voluntariamente ciegos, amigos. Y saben, aquellos que se quedaron en Jerusalén, Tito vino 3 años y medio después. Y adivinen qué dice, ellos no pudieron salir. No pudieron entrar, señalando un tiempo cuando no podremos comprar o no podremos vender. Esa era una época de hambruna severa y ellos comenzaron a comer. Oh amigos, ustedes saben la historia. Esto viene de nuevo. Y algunas personas creen que una vez que ellos reciben la marca de la bestia, ellos podrán comprar y vender, que ellos tendrán confort. Eso podría ser una temporada corta, porque adivinen que Tito destruyendo Jerusalén representa las 7 últimas plagas. Porque la hermana White dice que el ángel fue visto de pie sobre Jerusalén con una espada desenvainada. Las 7 últimas plagas, amigos. Nos estamos acercando a casa. Nos estamos acercando a casa. Y la gran pregunta es, ¿está mi nombre escrito en el libro de vida del Cordero? ¿Se mantendrá allí mi nombre? ¿Se encontrará vuestros nombres en el libro de vida del Cordero? Vamos a llevar esto a un cierre. Miren esta declaración aquí. Como ustedes pueden ver, esta es la última página del primer capítulo. Dice esto, la gran controversia, página 35 y 36 en español, dice que los hombres tengan cuidado de no descuidar la lección que se les transmite en las palabras de Cristo. Así como Él advirtió a sus discípulos de la destrucción de Jerusalén, dándoles una señal de la ruina que se aproximaba para que ellos pudieran escapar, así Él ha advertido al mundo del día de la destrucción final.
y les ha dado señales de su aproximación para que todos puedan elegir huir de la ira que viene. Cristo declara, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Lean la siguiente frase conmigo, amigos. Y en la tierra, ¿qué, amigos? Eso es lo que está sucediendo ahora mismo, justo como el profeta dice en orden secuencial. Siguiente oración. Aquellos que contemplan estos presagios de su venida deben saber que está cerca aún a las puertas. Velad, pues, son sus palabras de admonición. Los que presten atención a la advertencia no serán dejados en tinieblas, para que ese día los sorprenda de improviso. Pero los que no velan, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El mundo no está más dispuesto a dar crédito. ¿A qué? Al mensaje de ese tiempo que lo que estuvieran los judíos para recibir la advertencia del Salvador concerniente a Jerusalén. Así como ellos rechazaron antes, harían lo mismo hoy. Venga cuando venga, el día de Dios llegará de improviso para quienes, los impíos. Cuando la vida se desarrolla en su ronda invariable, cuando los hombres están absortos en el placer, en los negocios, en el tráfico, en la obtención de dinero, cuando los líderes religiosos estén magnificando el progreso y la ilustración del mundo y la gente sea adormecida en una falsa seguridad, entonces, como el ladrón de medianoche roba dentro de la morada desguarnecida, así vendrá la destrucción repentina sobre los descuidados e impíos, y ellos que no escaparán. Saben, amigos, cerremos, vayamos a Lucas 19, cerremos aquí bien, Lucas 19. Debo añadir que no quería volver allí, pero debo añadir, el actual presidente, la administración, no se dejen engañar por las promesas. Porque queriendo hacer grande América de nuevo, escuché el mercado de valores cuando pasó de 20,000 puntos, un aumento histórico. Y mucha gente ahora está pensando que es un buen momento para invertir. Compremos más, vendamos más, construyamos, porque Trump hará que en ese tiempo la destrucción vendrá, porque Cristo dice en Lucas 17 que justo antes de que Él venga, ellos se estarán plantando y edificando. Así que debe haber un momento en el que haya una promesa de riqueza y prosperidad. ¿Estoy diciendo que va a ser con Trump? Yo no lo sé, solo Dios sabe. Todo lo que estoy diciendo es que estemos listos y que estar preparados. Vayan conmigo a Lucas 19. Nosotros cerramos. Dice esto, amigos, después de que Cristo hizo la declaración en Lucas 19, después de que Él se fue y después de que Él lloró, muy pronto la gente no tendría su día de visitación para aprender la verdad. Él dice en el verso 45 que Él entró al templo y lo limpió. ¿Cuál es la conexión? Jerusalén está ahora perdida, amigos. Él está llorando ahora. Ellos no conocen la hora de su ¿qué? De su visitación. ¿Por qué es que Él limpió el templo? En el verso 45 y verso 46, ¿qué estaba Él mostrando? ¿Dónde estaba el problema? En el templo, en la iglesia. En la iglesia. Hace unos años leí Testimonios para la Iglesia, Testimonios para los Ministros, página 409 y 410 en español. Ministros se pararán en nuestros púlpitos con la antorcha de la falsa profecía en sus manos, encendida por la antorcha infernal de Satanás. Si se abrigan las dudas y la incredulidad, los mensajeros fieles se separarán del pueblo que creen que ellos saben tanto. Si tú conocieras, también tú, al menos en este tu día, las cosas que pertenecen a tu paz, pero ahora ellas están ocultas a tus ojos. Cuando la hermana White cita Lucas 19, ella dice que es en el contexto de que los ministros estarán en nuestros púlpitos enseñando las falsas profecías.
y el pueblo dudará de la verdad y rechazará la verdad. Y ella no dice que la gente se irá, los ministros se separarán ellos mismos de aquellos que piensan que ellos saben demasiado. Oh amigos, el templo necesita limpieza. Y Cristo lo hará con el mensaje. Él lo hará, pero aún más, ¿qué hay de mi casa? ¿Qué hay de vuestras casas? ¿Qué hay de mi corazón? ¿Qué hay de vuestro corazón? Hoy digo, Señor, límpiame. ¿Qué dicen ustedes? Señor, límpiame y tú límpiame. Limpia mi familia, y así como tú nos limpias, permítenos ser una luz para que aquellos con quienes entramos en contacto. Amén, amigos. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos esta noche por este estudio de tu palabra, este primer capítulo de la gran controversia y la introducción. Ayúdanos, querido Dios, que sigamos adelante para ser diligentes en nuestro estudio y no ver estas palabras como una letra muerta, sino como un testimonio vivo. Tu palabra es vida, es aplicable hoy, es la verdad presente. Oramos por el mundo, oramos por la iglesia, pero los pecados del mundo yacen a la puerta de la iglesia y los pecados de la iglesia yacen a la puerta de nuestros hogares. Convéncenos y conviértenos y envíanos adelante, que no seamos silenciados por miedo. No, querido Dios, danos valentía, danos fe, pero podamos continuar con la protesta, con los principios del verdadero protestantismo. Sálvanos, oramos, y como hemos escogido para que tú nos limpies, no podamos limpiarnos a nosotros mismos. Por favor, querido Dios, límpianos por el lavamiento de tu palabra. Danos un deseo diario para pasar tiempo en tu palabra, para desear tu palabra más que incluso nuestro alimento necesario, tarde, mañana y a mediodía. Aliméntanos con las palabras de vida. Sálvanos, oramos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quería animarlos a todos ustedes a que por favor vuelvan a leer el capítulo 1 de la gran controversia junto con la introducción y luego en preparación para la siguiente semana, por favor, lean el capítulo 2. Creo que sacarán más provecho de este estudio si ustedes han leído por su cuenta. Amén, amigos. Por la gracia de Dios, continuaremos el próximo jueves a las 7:30 y por favor, únanse a nosotros este próximo sábado a las 11:30 y mantengamos el próximo bautismo en nuestras oraciones, así como a los candidatos al bautismo. Dios esté con vosotros hasta que nos volvamos a encontrar. Salvado para servir.